Saludos patrocinadores y amigos, yo soy Juan Pablo de Romanos 1.16. Muchas gracias por descargar este video. Si aún no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, te invito a que lo hagas en este momento. También, si no eres patrocinador, únete en www.patreon.com/jpaulomartinez. Vas a acceder a recursos exclusivos que te van a permitir estar mejor equipado para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad. Romanos 1.16 trabaja sobre la base de una comunidad de patrocinadores que nos permiten iniciar proyectos nuevos para la sana divulgación bíblica y teológica en Latinoamérica. Así que no dudes en unirte ya. Como ustedes pueden ver, el tema de hoy es la revisión o el análisis que de la obra de El Código del Apocalipsis de Han Hanegraaff hicieron los profesores y doctores Mark Hitchcock y Thomas Ice en un libro que se llama Breaking the Apocalypse Code, este que está aquí. Fíjense que para empezar tenemos que reconocer que esta obra es poco reconocida en habla hispana. No existe este libro en español, Rompiendo el Código del Apocalipsis, pero sí existe en español este que está aquí, El Código del Apocalipsis, del famoso apologista Han Hanegraaff, que hasta hace unos años era protestante, pero renunció al principio de sola escritura y se unió a la iglesia ortodoxa. Sí, no tengo un dato errado. Y fíjense que aquí tengo una copia física del Código del Apocalipsis. La pueden ver aquí. Seguramente varios de ustedes conocen esta obra y si no, pues está en las librerías. Esto lo editó Editorial Nelson, Grupo Nelson, en el 2008. Parece ser que la obra original salió en el 2007 por Han Hanegraaff. Y aquí en la portada dice: descubra lo que la Biblia realmente dice acerca de los tiempos finales y la razón de su importancia en la actualidad. O sea que aquí Hanegraaff reunió pues años de estudio sobre profecía bíblica y tiene aquí algunos endosos atrás. Uno de ellos es de Lee Strobel, también es un famoso apologista cristiano. Gary M. Burch es otro de los que endosa este libro. Adentro hay más. Pues este libro yo lo adquirí hace varios años. Yo era en ese entonces amilenial, ya había leído la obra de José Grau sobre escatología, pero cuando vi este libro me interesó mucho saber qué decía Han Hanegraaff, porque yo era fan de su programa de radio, yo escuchaba su podcast todos los días, y cuando lo compré vi que Hanegraaff hablaba aquí de E al cuadrado, una fórmula que resume lo que en este libro él presenta como escatología exegética, método contra modelo. Este libro tiene 303 páginas y, bueno, muchísimas notas al pie. Les voy a adelantar que este libro es en realidad un ataque contra el dispensacionalismo en general y es, por otro lado, un ataque en particular contra el escatólogo Tim LaHaye. Se entiende, amigos, por qué libros como este de Hanegraaff han tenido un calado tan fuerte en los latinoamericanos que lo han leído. Hanegraaff es implacable en este libro contra el dispensacionalismo. Más que un código para descifrar el Apocalipsis, como lo vamos a ver, es un método para evitar que los lectores de la Biblia lleguen a las conclusiones del dispensacionalismo. Ahora les quiero citar una parte de este libro de Hanegraaff para que más o menos entendamos el por qué muchos cristianos, entre ellos muchos reformados, tienen un concepto muy torcido de lo que es el dispensacionalismo. Dice la página 43, tal como lo han mencionado varios historiadores, el premilenialismo de principios del siglo XIX se estaba convirtiendo rápidamente en el oscurantismo, escuchen esto,
en el oscurantismo religioso de los individuos socialmente desheredados, psicológicamente perturbados y teológicamente ignorantes. Voy a repetir. Está diciendo que el premilenialismo de principios del siglo XIX se estaba convirtiendo en oscurantismo religioso. Esta es una calificación que hace Hanegraaff cuando empieza a hablar de John Nelson Darby y lo compara con Charles Darwin, el infame propulsor de la teoría de la evolución, de este asunto del naturalismo. Y bueno, Hanegraaff dice que John Nelson Darby y Charles Darwin pues son como uña y mugre. Entonces, este tipo de aseveraciones o de vinculaciones metahistóricas que hace Hanegraaff, evidentemente siembran y han sembrado un prejuicio muy profundo en muchos lectores latinoamericanos que dicen, muchos de ellos, que salieron del dispensacionalismo y que obras como esta de Hanegraaff les abrieron los ojos, dicen, a la realidad. Bueno, lo que muchos no saben es que desde Estados Unidos, desde donde Hanegraaff publica también sus obras, ha habido muchas respuestas de hombres del tamaño de Norman Geisler, por ejemplo. Y este libro que está aquí, tengo una copia física, es Breaking the Apocalypse Code. Si se dan cuenta, la portada de este, pues no está roto, no sé si es como una especie de cristal. Y en este caso, pues ya aparece roto. Y este libro lo escribieron Mark Hitchcock y Thomas Ice. Thomas Ice trabaja muchísimo en el Pre-Trib Research Study Center. Les recomiendo muchísimo ese recurso. Está lleno de erudición respecto de la profecía bíblica. Y en este libro, lo que tratan de hacer estos autores, tienen un forward de Chuck Smith, también de Skip Heitzig, del Dr. Norman Geisler, de David Hawking y otros. Entonces, en este libro lo que hacen es darle una respuesta, pues a este. Y infortunadamente no existe esto en español. Yo no sé por qué Nelson pues decide publicar uno y no el otro. Sería fantástico. Si alguien de ustedes tiene conocimiento de si esta obra está en español, le pido que me lo haga saber a través de las redes sociales. Pueden ir a nuestro grupo de amigos de Facebook, Amigos de Romanos 1.16. Si aún no envías tu solicitud para unirte, te invito a que lo hagas ahora mismo. También estamos en Twitter, @semillabíblica. Estamos también en Instagram, etc. Entonces, este libro es muy importante para entender, por dos eruditos de la profecía bíblica, todos los errores y las inconsistencias que tiene este libro de Han Hanegraaff, porque tiene muchísimas, y aquí nada más vamos a mencionar brevemente algunos detalles. No podemos explicar en un video todo este contenido, por supuesto hay que estudiarlo. Yo les voy a decir algo, este libro yo lo leí en 3 días, estaba hambriento de leerlo y quiero, a manera de anécdota, contarles rápido que cuando yo compré este libro, mi esposa lo leyó como 3 veces. Y lo leyó 3 veces porque ella venía de un trasfondo dispensacionalista. Y la verdad es que en ese tiempo yo era millennial. Y cuando ella empezó a leer este libro, dijo, pues ahora entiendo todo. Ahora entiendo muchas cosas que me enseñaron de niña y que ahora Han Hanegraaff me ha dado a mí la respuesta. Entonces yo como amillennial, y en general, la regla general es que los amillenniales no tienen mucho interés en la profecía bíblica. El sistema escatológico de la millennial promedio simplemente es Cristo regresa por segunda vez y se acabó la historia como la conocemos y empieza la eternidad y ya. No, como vinculan la mayoría de ellos a Israel con la iglesia en una teología del reemplazo o supersesionista. Entonces, donde yo leo Israel en el Antiguo Testamento, pues están hablando de mí como cristiano y parte de la iglesia y se acabó el problema. Entonces, yo como amillennial, en ese sentido, pues le dije a mi esposa, pues es interesante, qué bueno que pues descubres cosas que no sabías. Sin embargo, cuando yo me puse a estudiar la escatología ya de manera seria y formal, me di cuenta de todos los errores y todas las malinterpretaciones
que pueden surgir de una mala hermenéutica. Y en este caso, Breaking the Apocalypse Code de Hitchcock y Ice es un libro que no te puedes perder si lo puedes conseguir. Es fabuloso, yo lo leí en 3 días. Yo creo que he de haber invertido unas 6 horas en esos 3 días, 2 horas un día, 2 horas otro día, 3 horas otro día, más o menos. Y hice algunas anotaciones que quiero compartir ahora mismo con ustedes. Pues si siguen conmigo, vámonos aquí rápidamente a entrar en materia. Los 7 errores del Código del Apocalipsis. Bueno, pues el primero de ellos es que, de acuerdo con el Código de Apocalipsis, nadie sostuvo el rapto pretribulacional antes del siglo XIX. Hitchcock y Ice hacen una lista bastante grande. De hecho, de los errores, este es en el que más se detienen por la amplia evidencia que hay al respecto. Yo les quiero compartir nada más algunos datos que Hitchcock y Ice refieren. Por ejemplo, hablan del pastor de Hermas del 140 después de Cristo, del pseudo-Efraín de entre los siglos IV y VII, unos 1000 años antes que Darby, y dicen los autores que podemos decir con seguridad que la posición pretribulacional no es una perspectiva nueva. Se sostuvo y predicó posiblemente tan temprano, escuchen esto, como el 373 después de Cristo. El argumento, este error, que nadie sostuvo el rapto pretribulacional antes del siglo XIX, deberían ya dejar de usarlo porque ha sido ampliamente refutado. Sin embargo, se sigue repitiendo. Refieren también al brother Dolcino del 1300 después de Cristo. Estamos hablando de una secta romanista que sostenía que ellos eran la verdadera iglesia y que iban a ser raptados por Dios para ser guardados de la actividad del anticristo. Desde luego que es una posición que Roma condenó, pero estas ideas ya estaban antes que Darby. La iglesia posreforma, después de unos 1000 años de puro amilenialismo, vio el florecimiento de la interpretación bíblica que trajo consigo el florecimiento también de exégetas premileniales que comienzan a estudiar no nada más las doctrinas fundamentales del evangelio, de la justificación, sino también se meten con la profecía. Dicen los autores que algunos sostienen que fueron los puritanos los que separaron el rapto de la segunda venida, y de esto nosotros tenemos un video en donde mencionamos el hecho de cómo hay un legado dentro del puritanismo de premileniales. Luego citan a Peter Jurieu, a Philip Doddridge, a John Hill, a James McKnight, Thomas Scott, Thomas Collier, John Haskell. Y fíjense que estamos hablando de épocas de entre el 1600 y 1700 después de Cristo, mucho antes que Darby naciera. Y fíjense que John Haskell, específicamente él, fue preso, y esto me impresionó mucho, fue preso por 30 años. ¿Saben por qué? Por haber escrito una obra sobre el rapto. O sea, John Haskell en el 1700 escribió una obra sobre el rapto y lo metieron a la cárcel 30 años. Fue expulsado del Parlamento inglés en 1707 y del irlandés años antes, en 1703. Fue acusado de blasfemia sin oportunidad de ser oído. ¿Qué creen que pasó con el resto de premileniales que estaban estudiando el rapto pretribulacional? Pues fueron disuadidos al ver que este hombre era metido en la cárcel por sostener estas ideas del rapto. Después también en 1744 refieren a Morgan Edwards, en 1738 a 1813, Bernard Lambert y Jean Aguirre entre 1748 y 1823. Esto respecto del primer error. El segundo error dice que Mateo 26, dice el Código del Apocalipsis, que Mateo 26, 63 al 65 no se refiere a la segunda venida, sino a la venida de Cristo en las nubes en juicio sobre Jerusalén. Hay algo que me han repetido algunas personas, es que los dispensacionalistas enseñan 2 venidas de Cristo. Se les ha explicado mucho que el rapto pretribulacional no es la segunda venida de Cristo, y hay cuadros comparativos claros en donde son 2 eventos diferentes.
la segunda venida de Cristo es diferente al rapto pretribulacional. Y fíjense que muchas de estas personas que dicen esto creen lo que dice el código del Apocalipsis, que pues dicen que es brillante este libro y que lo sacó de la oscuridad del dispensacionalismo. Pues este libro, amigos, dice que Cristo ya vino en el 70 después de Cristo. Y a lo mejor muchos de ustedes no lo saben, pero pues aquí los estamos informando. Dicen que Cristo ya vino y que ya se cumplió la profecía de Mateo 26, versículos 63 al 65. Dice la escritura en Mateo 26, 63 al 65, mas Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú mismo lo has dicho. Sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído la blasfemia. Pues, amigos, yo he escuchado que los testigos de Jehová dicen, por ejemplo, que Jesús vino en 1914. Bueno, pues Han Hanegraaff y los que siguen este tipo de doctrinas, y miren, parece ser que el Dr. R.C. Sproul también llegó a mencionar algo como esto. Si alguien de ustedes tiene un dato diferente, hágamelo saber, por favor. Pues dicen que Cristo ya vino por segunda vez en las nubes, cumpliendo la profecía de Mateo 26, 63 al 65. Por supuesto, dicen que esta no es la segunda venida de Cristo. ¿Y qué hace Hitchcock y Ice? Dicen que según Hanegraaff estas palabras eran para Caifás y para la audiencia del primer siglo, que ellos verían venir a Cristo en las nubes a juzgar. ¿Cuál es el pero que dicen Ice y Hitchcock que existe? Escuchen esto: Caifás no estaba vivo para el 70 después de Cristo, ni otros muchos miembros del concilio gobernante. Perdónenme que me ría, pero es que cuando yo leí esto, yo me reí, porque se supone que, de acuerdo con el código de Apocalipsis, esto fue dicho a Caifás. Le dijeron: pues tú vas a verme venir en las nubes, y resulta que para el 70, Caifás ya estaba muerto. Ahora, lo que dice esta escritura es que Jesús es el Hijo del Hombre, de acuerdo con Daniel 7, versículo 13, que vendrá en gloria a juzgar a sus enemigos y establecer su reino. Les dice que no le verán otra vez, dice, hasta que regrese como rey y soberano juez sobre la tierra. La pregunta es, amigos, ¿Jesús echó mentiras? Claro que no. Hanegraaff está equivocado. Bueno, pues vamos ahora al tercer error. Dice Hanegraaff y su código que Nerón es la bestia del Apocalipsis y que las 7 iglesias de Asia enfrentarían la persecución nerónica, o sea, la persecución de parte de ellos. Y lo que Hitchcock y Ice dicen con mucha puntualidad es lo siguiente: hubo persecución en la época del apóstol Juan, quien fue exiliado en Patmos, ciertamente. Pero escuchen esto: pero el consenso académico indica que la persecución de Nerón no atravesó más allá de las fronteras de Roma, mucho menos hasta Asia. Y ahí hay una cita a Leon Morris y a otros. Entonces Nerón no pudo haber sido la bestia del Apocalipsis, porque la persecución nerónica no llegó a impactar a las iglesias de Asia como pretende Han Hanegraaff que sí pasó. Entonces no tenía sentido decirle a las iglesias de Asia que iban a ser perseguidos por una bestia que no los alcanzó. El cuarto error que hay en el código de Apocalipsis es que dice allí que según el dispensacionalismo, Dios tiene 2 esposas. Hanegraaff usa esto para tratar de desacreditar la visión que sobre la iglesia e Israel tiene el dispensacionalismo. Según Hanegraaff, Israel es solo un símbolo para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento la iglesia reemplaza a Israel. En el libro, amigos, de Han Hanegraaff, él dice que él no es un teólogo del reemplazo, como casi todos los teólogos del reemplazo niegan que son teólogos del reemplazo.
En la Biblia, amigos, se retrata a la iglesia como una novia y se retrata a Israel como una esposa. Vamos a empezar por ahí porque nosotros tenemos que estudiar lo que el texto dice. Y si el texto dice que la iglesia es una novia y que Israel es una esposa, no tenemos por qué negar algo que está allí, para empezar. Y se dice que Israel ha sido hasta el día de hoy infiel. Pero en el futuro habrá un recasamiento y bendiciones para un Israel convertido a Cristo. Israel es, vamos a decirlo así, la esposa de Jehová, mientras que la iglesia es la novia de Cristo. El quinto error que Hitchcock y Ice refieren, y quiero adelantarles que deben entender que yo no estoy dando todos los detalles que dan en este libro porque no nos alcanza el tiempo, así que yo estoy refiriendo nada más los principios brevemente, pero si usted quiere más información, pues tiene que leer el libro. El quinto error es que el código de Apocalipsis dice que las 10 tribus de Israel perdieron su identidad nacional hace 3000 años durante el exilio asirio, alrededor del 722 a.C. Hanegraaff asume que solo las tribus de Judá y Benjamín mantuvieron su identidad después de la cautividad asiria del 722, pero fíjense bien, cuando los judíos regresaron luego del exilio de 70 años en Babilonia en el 538 a.C., los exiliados tenían varios trasfondos, venían de varias villas, de varios pueblos, incluían gente de las 10 tribus que Hanegraaff dice que perdieron su identidad en el 722. Por ejemplo, en Nehemías 7:43 y en Esdras 1, versículos 4 al 6, se habla de los levitas. Entonces, ¿cómo que perdieron su identidad en el 722? Pero Nehemías y Esdras hablan de la tribu de los levitas. Esto milita totalmente contra la teoría de Hanegraaff de que las 10 tribus perdieron su identidad. Fíjense, en el Nuevo Testamento se refiere gente de las 10 tribus y se dice que eran reconocibles. Vean ustedes Lucas 2, versículo 36. Se habla de Ana, de la tribu de Asher. Entonces, una cosa es que se hayan dispersado las tribus de Israel y otra cosa es que hayan perdido su identidad nacional, que de acuerdo con el código del Apocalipsis de Hanegraaff fue lo que pasó, pero que Breaking the Apocalypse Code de Hitchcock y Ice corrigen de manera contundente. El sexto error que hay en el código de Apocalipsis es que dice allí Hanegraaff que Arthur Balfour era dispensacionalista. Balfour fue uno de los que organizó el que el Estado de Israel se convirtiera en tal. Fue un activista sionista que estuvo muy pendiente de que pudiese recuperar su derecho a la tierra dado por Dios el pueblo de Israel. James Balfour, dice Hanegraaff, que era dispensacionalista, pero fíjense bien, Balfour era secretario extranjero cuando el gobierno británico emitió la Declaración Balfour en 1917, apoyando el restablecimiento del Estado judío en Israel. Balfour, dice Ice y Hitchcock, era sionista, pero sus puntos de vista no se basaban en la escatología, mucho menos en el dispensacionalismo. La madre de Balfour le hizo leer la Biblia y allí aprendió él a querer al pueblo judío. El séptimo error del código del Apocalipsis es que dicen que la Haye cree que los judíos serán reunidos en Palestina por su creencia en Jesús. Dice que contra lo que creen los dispensacionalistas antiguos, pero Hanegraaff, de acuerdo con Hitchcock y Ice, no ofrece ninguna documentación de lo que está diciendo. Darby, por ejemplo, decía que Israel se reuniría en incredulidad primero en conexión con la cuarta bestia. Los dispensacionalistas, dice el historiador David Rauch, creen que los judíos regresarán a Tierra Santa en incredulidad y que la Tierra Santa se convertirá una vez más en una tierra de frutos. En su exposición, Hitchcock y Ice dicen que lo que pasó en 1947 con el establecimiento del Estado de Israel, el Estado judío,
es el cumplimiento de ciertas profecías bíblicas que hablan de una primera reunión del pueblo de Israel en incredulidad, como está ocurriendo el día de hoy, y dicen que va a haber, de acuerdo con la teología sionista, una siguiente reunión también profetizada en las Escrituras, pero esta ya va a ser una reunión en credulidad y fe en Cristo Jesús, y esta segunda reunión debe esperar hasta el final de los 7 años de la tribulación. Entonces, estos 7 errores, amigos, están bastante bien documentados en el libro de Hitchcock y Ice, Breaking the Apocalypse Code. Si usted escucha lo que yo acabo de decir y le suena muy débil, puede ser el caso, pues tiene que ir a leer el libro para que sepa de qué estoy hablando, porque yo no estoy dando todos los detalles, las citas y la evidencia documental que Hitchcock y Ice sí presentan. Pero queda claro pues que estos 7 errores del código de Apocalipsis no deberían de pasar desapercibidos, sobre todo entre todos aquellos que consideran que el libro del código del Apocalipsis de Hanegraaff pues es una obra maestra que habla la realidad tal y como es, que como hemos visto no es el caso. Se supone, amigos, que Hanegraaff presenta una escatología exegética. De pronto pareciera como si tuvimos que esperar que Hanegraaff naciera para que nos hablara de esta hermenéutica exegética, esta escatología exegética. Pero Hitchcock y Ice hacen ver que en realidad lo que Hanegraaff propone no es un método de hermenéutica. Lo que él propone es un modelo. Y hay una diferencia entre un método para estudiar la escritura y el modelo que resulta de ese método. Si tú sigues los pasos de este E² que propone Hanegraaff, vas a quedarte lejísimos del dispensacionalismo. Creo que la intención de Hanegraaff era precisamente eso, el crear un modelo para alejarte lo más que se pueda del dispensacionalismo. En primer lugar, amigos, dice el código del Apocalipsis que, fíjense esto, necesitamos la imaginación para interpretar la Biblia. A ver, amigos, ¿de dónde sacamos que parte del método hermenéutico exegético es usar la imaginación? El texto es el que te dice qué significa el texto mismo. Sola escritura su intérprete. En segundo lugar, amigos, la iluminación del Espíritu, dice el código del Apocalipsis, es parte del método. Pues no, la iluminación del Espíritu es algo que está revelado en las Sagradas Escrituras, pero la iluminación tú no la utilizas, o sea, como uno de los pasos en el método. O sea, no es que primero estudio la gramática, luego estudio el contexto, luego estudio la historia y luego estudio la iluminación. La iluminación sí es parte del quehacer interpretativo cristiano, pero no es parte de un método, que es lo que Hitchcock y Ice dicen con mucha puntualidad. En tercer lugar, la tipología, dice el código del Apocalipsis, es esencial al método. Pues eso tampoco es así. O sea, tú tienes que agarrar el texto bíblico, tienes que estudiarlo histórico, literal y gramaticalmente, y una vez que hagas eso, entonces ya puedes descubrir en el texto tipologías. Pero Hanegraaff agarra la tipología en el código y lo quiere integrar al método exegético como tal. Y hacer eso, pues por eso lleva a tantas equivocaciones, porque si la tipología es una parte básica del método hermenéutico, pues no es raro que lleguen a espiritualizaciones del texto bíblico. Sobre esta declaración de que la tipología es parte del método, escuchen esta cita de Hitchcock y Ice en su libro: no hay un principio bíblico de tipología que diga que la iglesia reemplazó a Israel, o que todas las promesas del trono literal e incondicional de David y las promesas de la tierra dadas a Abraham fueron cumplidas en Cristo. Pero si tú haces un mal uso de la tipología y la integras como si fuera parte del método, entonces vas a tener una conclusión antes de estudiar. Hanegraaff usa la tipología como licencia bajo ropaje hermenéutico para indicar que Dios terminó con el Israel nacional. Por eso se ha convertido en un opositor, y esto lo dicen Hitchcock y Ice en su libro. Es muy importante esto
reconocerlo, Hanegraaff se ha convertido, dicen, en un opositor al moderno Estado de Israel y en un abogado de la causa palestina, que lo hemos puesto aquí abajo, aboga por la causa palestina. Y fíjense que recientemente, contra la causa palestina, el gobierno de Donald Trump reconoció la soberanía de Israel. Bueno, pero este es un aspecto político que impacta del trabajo del Código del Apocalipsis, que impacta la visión de muchos cristianos. Yo he escuchado entre cristianos latinoamericanos reformados que somos adoradores de Israel. Y fíjense que se escucha hasta grosero, porque el pueblo de Dios, de acuerdo con la Escritura, siempre ha estado en un pacto con su Creador. Entonces nosotros no podemos deshacer lo que Dios hizo, y el hecho de estarse burlando del reconocimiento que hace la iglesia respecto de las profecías que Dios, de los pactos que Dios hizo con Israel, que eso sea objeto de burla, amigos, pues no debería de emocionarnos de ninguna manera, sino de ponernos tristes por no reconocer la autoridad de la Sagrada Escritura y la inmutabilidad del consejo de Dios. En la analogía de la fe, Hanegraaff le dice en su libro Sinergia Espiritual, en realidad es analogía de la fe, y ese es un modelo teológico, no es un método. Ocurre lo mismo que cuando habla de la iluminación del Espíritu. O sea, tanto la analogía de la fe como la iluminación del Espíritu no son parte de un método, sino que resultan de elaboraciones teológicas que están en las Sagradas Escrituras y que posteriormente, por supuesto, nos brindan una visión más completa del texto bíblico, pero como método como tal, pues no son parte de él. Así que, amigos, pues para terminar, fíjense, aquí he puesto unos principios rápidos de las conclusiones que los autores Hitchcock y Ice hacen respecto de la obra de Hanegraaff en el texto de Breaking the Apocalypse Code. Dicen, por ejemplo, que este no es un método exegético, sino un modelo para no llegar al dispensacionalismo. Si tú quieres alejar a alguien del dispensacionalismo, regálale este libro del Código del Apocalipsis y lo vas a dejar bien confundido. Y esa confusión, pues no se la va a quitar nadie a menos de que entienda cosas como las que estamos nosotros poniendo aquí. En segundo lugar, la obra del Código del Apocalipsis descansa sobre el fundamento endeble de que Apocalipsis se escribió alrededor del 65 después de Cristo, y esta es la pata de palo. O sea, todo este libro del Código del Apocalipsis de Hanegraaff descansa sobre esta premisa. Si tú derribas el que Apocalipsis fue escrito después del 70, por ahí del 80, del 90, como la mayoría de los académicos y de los eruditos lo dicen, de hecho, Hitchcock y Ice hacen una tabla comparativa, permítame mostrárselas aquí rápidamente, en donde ves la cantidad de testigos externos que nos dicen que Apocalipsis no pudo haberse escrito, o es muy poco probable, no pudo haberse escrito antes del 70, como Hanegraaff dice. Toda esta lista que está de este lado son los testigos de que Apocalipsis se escribió después del 70, del 80, alrededor del 90, y esto que está acá es la evidencia de que se escribió, que se puede invocar de que se escribió alrededor del 65. Entonces, todo el caso que presenta el Código del Apocalipsis se rompe, se desbarata, si compruebas, como está probado por la academia, que Apocalipsis es un libro que se escribió después del 70. Yo no sé si tomaron nota los latinoamericanos que han leído el libro y que con tanto entusiasmo han dicho que es la estocada final contra el dispensacionalismo. Luego dice que es un ataque al dispensacionalismo en general y a Tim LaHaye en particular. Esto lo dijimos al principio. El Código del Apocalipsis, por otro lado, apela a la hermenéutica alegórica.
no es hermenéutica histórico-literal gramatical. Por supuesto, hacen excepciones a la regla, como ya hemos hablado también en otro video sobre hermenéutica histórico-literal. Hanegraaff y su obra, El Código del Apocalipsis, son amileniales, no les quede la menor duda. Además, es preterista parcial idealista. En su libro, Hanegraaff se resiste a ser etiquetado, etiqueta a él a todo mundo, a muchas personas, este es esto, este es el otro, pero respecto de él dice, no, yo soy un estudiante de la Sagrada Escritura nada más. Pues ese estudiante de la Sagrada Escritura es un preterista parcial idealista. Luego, como dijimos, esta obra pues presenta una evidencia de que Hanegraaff aboga por la causa palestina, que son los que se oponen al moderno Estado de Israel. Y finalmente es teología del reemplazo, aunque el autor lo niega en su libro, pero pues la evidencia también arroja que se trata de teología del reemplazo. Así que, amigos, esto es algo que tenía muchas ganas de contarles. Breaking the Apocalypse Code del Dr. Mark Hitchcock y Thomas Ice. Les recomiendo mucho que lo lean, que es una refutación ordenada, coherente y consistente de este libro que está en español y que ha sido leído por muchos latinoamericanos, que se llama El Código del Apocalipsis de Han Hanegraaff. Creo que con el libro de Hitchcock y Ice se va a desbaratar mucho de los mitos que ese otro libro ha traído a Latinoamérica, pues a través de estas editoriales que traducen libros que consideran que son perspectivas útiles para el pueblo cristiano. Yo creo que es respetable el trabajo de Hanegraaff en muchas áreas, pero su escatología exegética es muy inconsistente. No recomiendo yo ese libro. De hecho, hice que mi esposa, casi la obligué a que estudiáramos juntos el libro de Breaking the Apocalypse Code, porque yo me sentía responsable de haber sembrado dudas de lo que a ella le explicaron cuando era niña de manera puntual. Le hablaron del rapto pretribulacional, de acuerdo con la hermenéutica histórico-literal gramatical. Le hablaron de un reino milenial de Cristo sobre la tierra. Le hablaron de una gran tribulación y todos estos elementos que están en la Sagrada Escritura y que el dispensacionalismo ha estado trayendo muchos estudios a lo largo de los años. Entonces, como yo me sentía responsable por eso, pues le dije cuando me llegó el libro, le dije, vamos a estudiar juntos este libro, yo te lo voy a traducir. Ella entiende poco inglés, yo te lo voy a traducir y te voy a estar leyendo y vamos a estar estudiando. Y sí, finalmente, de todas maneras, ella nunca dejó de creer en el rapto pretribulacional, nunca dejó de creer en el reino milenial de Cristo. Esas dudas no fueron suficientemente fuertes como para derribar, pero ella, probablemente por respeto a su esposo, me decía que era interesante las cosas que yo decía. Sin embargo, ahora que lo estuvimos estudiando, simplemente confirmamos la veracidad en relación a la Biblia de lo que le enseñaron y que se enseña en muchas partes del mundo, gracias no tanto a misioneros dispensacionalistas, sino a la aplicación de la hermenéutica histórico-literal gramatical.